Buenas tardes. Buenas tardes, Axel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. Hola, profe. Hola, hola, Javiera. Me van a Buenas disculpar, tardes. pero buenas tardes, Darwin. Yo estaba en la otra sesión y yo decía, ¿y por qué no entran? ¿Y por qué no entran? Después como que dije, "Ay, parece que me entré mal, porque como estoy con dos grupos con el mismo organismo técnico, son cuentas Zoom distintas. Entonces estaba con la otra cuenta esperándolo en el otro usuario. Así que esa fue mi demora. Así que mil disculpas. Hoy día vamos la semana pasada trabajamos la determinación de impuestos, ¿no es cierto? Del formulario 29, pero no vimos impuesto único. Así que ¿Hay quedó alguna duda respecto a la determinación de impuestos? Del libro de compra-ventas, ¿no? No, profe, quedó Vamos, claro. ya, vamos a trabajar esto acá. A ver, ya, me confirman esto. Hubo una actualización de Zoom y estoy media perdida aquí con las pestañas. Ya, vamos a trabajar entonces ahora lo que es la determinación del impuesto único, que es otro de los impuestos que tiene incidencia en el formulario 29. Ya recuerden que el formulario 29 es el impuesto pagan, que se pagan los impuestos de las compras y ventas de los trabajadores, o sea, del negocio, y de los impuestos relacionados a las remuneraciones, en este caso, de la empresa. Y el impuesto único es un impuesto que se categoriza, como dice ahí, impuesto de segunda categoría. Pero es un impuesto que se aplica para los trabajadores que tienen un contrato de trabajo y se desempeñan de manera dependiente. ¿Qué significa eso? Todos los trabajadores que firman un contrato de trabajo que reciben liquidación de remuneraciones, si su renta sobrepasa un tope, están, digamos, afectos a este impuesto único, a la renta, digamos, del trabajador. Este impuesto único se determina de manera mensual y se debe detallar en la misma liquidación de remuneraciones. Y ese monto se declara y se paga en el formulario 29. ¿Ya? Aquí no es que la empresa se quede quizás con la plata o alguna cosa, no, la empresa tiene que pagar. Vamos a silenciar a don Miguel ahí, que está escuchando música. Entonces, eh, del momento que ustedes, o digamos, o cualquier trabajador, está afecto a este impuesto único, se convierte en un contribuyente de segunda categoría, ¿ya? Y lo obliga a hacer su declaración su declaración de renta de manera anual, ¿ya? Entonces, este es un impuesto que se paga o se determina de manera progresiva. ¿A qué se refiere esto? Que a mayor remuneración, mayor es el monto del impuesto único, ¿ya? Si un trabajador en algún mes está afecto a impuesto único,
se hace el cálculo y efectivamente se les cuenta de la remuneración, se informa en el formulario 29 y se tiene que pagar. Pero si al mes siguiente este trabajador no está afecto porque está bajo el tope, no le pasa nada, ¿ya? No se informa la liquidación de remuneraciones y obviamente tampoco se informa en el formulario 29, ¿ya? Entonces, de repente puede suceder que hay ciertos trabajadores que en ciertos meses puedan estar afectos y que en otros meses no estén afectos. Eso es independiente. Ahora, ¿cuál es el monto por el cual, en el cual está afecta esta remuneración? Es que debe existir una remuneración tributable sobre las 13.5 UTM, ¿ya? Ahora, para determinar la UTM, obviamente se determina en base a los indicadores económicos, que en este caso informa, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos de manera mensual, obviamente en la página, ¿ya? Eh, y también existe una tabla que el mismo Servicio de Impuestos Internos informa y actualiza, en este caso, de manera mensual. Ahora, este impuesto único está afecto a remuneraciones del tipo mensual, quincenal, semanal. ¿Ya? ¿Cómo yo determino eso? ¿Cómo yo lo verifico? Vamos a ir a ver. Tabla. A ver, vamos a acá. Compartimos por aquí. ¿Dónde está? Acá. Miren. Acá estamos en el navegador. ¿Ya? Yo acá, ¿qué le pongo? Tabla impuesto único, ¿ya? En el buscador. Y me arroja, obviamente, este link donde digamos, el primer link, ¿ya? Me lleva directamente, en este caso, a la página del servicio donde me muestra la tabla. Entonces, al acceder ahí, me abre la página del servicio. ¿Ya? Ya. Ya. Aquí entonces estamos en la página del servicio donde dice impuesto único de segunda categoría. Y acá tenemos en este caso el mes, ¿ya? Y tengo la opción de escoger el año. ¿Ya? ¿Me siguen, no es cierto? Y aquí dice noviembre del año 2024. ¿Ya? ¿Qué significa? Que aquí para noviembre del año 2024 ya yo tengo la tabla ya informada para las remuneraciones de noviembre. Si yo eventualmente tengo que pagar remuneraciones de octubre, yo tengo que ir a este respectivo buscador y pongo octubre y automáticamente se me actualiza la tabla con los datos correspondientes. Y es aquí donde yo les digo que se determina por periodos mensuales, quincenales, semanales y diario. ¿Ya? Esa es la tabla. Ahora, esta tabla tiene ciertas alcances, ¿ya? Para poder hacer, digamos, la interpretación de esto. Aquí me habla, ¿ya? De un monto de renta líquida imponible, que es la renta tributable, ¿ya? Me habla de un factor, de una cantidad a rebajar y me habla de un impuesto único de tasa efectiva por tramo. Entonces, esta tabla es la que con la que yo tengo que trabajar de acuerdo al mes de remuneración del trabajador. ¿Ya? Entonces, vámonos acá de nuevo al árbol que le tenía. Vamos acá. Entonces, acá. ¿Ya?
Ahora, como yo les decía, del momento que los trabajadores tienen que descontar, en este caso, o pagan el impuesto único, digamos, se constituyen como contribuyentes de segunda categoría, aún sin haber iniciado actividades, ¿ya? Aquí no es que yo tenga que iniciar actividades para hacer esto, no. Esto se genera como de manera automática, ¿ya? Ahora, de los impuestos que se paguen de manera mensual, ya se hace la respectiva declaración de renta y en el, en, en el, en la misma declaración se puede recuperar el impuesto único cuando yo realizo cuando yo tengo impuestos vinculados eh, a créditos, digamos, a créditos del punto de vista hipotecario. Aquí dice intereses pagados por crédito con ganancia hipotecaria o dividendos hipotecarios con el DFL2, al ahorro previsional, a los APB, ¿ya? Y a las fuentes de fondos de inversión que se generen. Respecto a los gastos de educación, si yo tengo créditos por gasto de educación, también puedo descontar en este caso impuesto único, ¿ya? Y recuperarlo en este caso en la declaración de renta. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un impuesto que se puede, digamos, tiene relación directa obviamente con ciertos créditos que en este caso el mismo trabajador tenga. Ahora, si bien este impuesto está relacionado está relacionado a los descuentos legales que tenga el trabajador, a veces hay planes de salud que sobrepasan el 7%. Si bien el plan de salud en Chile de manera transversal es el 7%, para las ISAPRES cobran el 7% y tienen planes adicionales digamos, de descuentos de salud, ¿ya? En cambio, FONASA solamente cobra el 7%. Entonces, cuando se utiliza en este caso, cuando los trabajadores tienen planes de ISAPRE, obviamente también se considera el adicional del plan de ISAPRE. ¿En qué situaciones no se considera el impuesto único? Ya está acá, ¿ya? Donde existan ingresos que no sean considerados como renta para el impuesto único. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando un trabajador, en este caso, tiene renta, es porque percibe dineros que son originarios de la actividad laboral. Ejemplo, un bono de producción es, es una remuneración que constituye renta, porque yo lo realizo producto del trabajo que estoy haciendo. Un bono de cumplimiento meta, la gratificación, ¿ya? Esos son ítems que constituyen renta. ¿Qué cosa no constituye renta? Es cuando algo viene de manera adicional. Ejemplo, tengo cargas familiares, eso no constituye renta. Por eso dice, la asignación familiar, los beneficios previsionales y la indemnización por desahucio y retiro hasta un máximo de un mes de salario por año o servicio o fracción, ya no se considera renta. Y a esos montos yo no le aplico el descuento de impuesto único, ¿ya? Los pagos de alimentación, movilización o alojamientos proporcionados por el empleador, en este caso tampoco son factores que se les considere el descuento del impuesto único. Asignaciones de traslado y viático, también montos por conceptos de gasto en representación dentro del marco legal, ¿ya? Pensiones o jubilaciones percibidas desde el extranjero y gastos relacionados a becas de estudio. Entonces, de esa manera, yo, digamos, puedo excluir de estos ítems el impuesto único. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para determinar un impuesto único? Debo considerar la determinación de la renta, en este caso tributable. ¿Y cómo se obtiene una renta tributable? Tengo que considerar todos los haberes imponibles, en este caso del trabajador. ¿Cuáles son los haberes imponibles?
sueldo base, eh, gratificación, horas extra, bonos, cualquiera sea el apellido, ¿ya? Comisiones, participaciones, semana corrida. Todo eso son haberes imponibles. Digamos, a la totalidad de ellos, ¿ya? Yo le descuento los descuentos legales que están relacionados con la AFP, AFC y salud. Y APB en el caso que tuviesen los trabajadores, ¿ya? La resta de estos dos me entrega el haber tributable, que en este caso también se le llama remu- remuneración tributable. Remuneración. Ahí, tributable. Se puede llamar de las dos maneras, ¿ya? Esa es la remuneración tributable. La que yo obtengo desde los haberes imponibles, ¿ya? Hago descuentos legales y tengo la remuneración tributable o los haberes tributables. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ¿No? profe. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, vamos a poner un planteamiento para trabajadores en particular, ¿ya? Utilizando la tabla para que ustedes aprendan a determinar el impuesto, ¿ya? Y después de eso, yo les voy a entregar una tabla donde ustedes mismas van a tener que hacer cálculos. Por ello, yo estoy ocupando el mes de enero del año 2024 y voy a tomar la tabla, en este caso, como remuneración mensual, ¿ya? Por lo general, este impuesto se calcula de manera mensual. Aquí es muy raro que se determine para pagos quincenales o semanales, ¿ya? Entonces, ¿qué información yo utilizo digamos, para este cálculo? Yo debo considerar este monto de renta líquida imponible, ¿ya? Que eso así lo dice en este caso la tabla, pero es la remuneración, el haber tributable que yo determino, es el dato que yo tengo que contemplar, ¿ya? En este rango. Entonces van desde un mínimo hasta un máximo, donde se establece el exento. Para este mes, cualquier remuneración tributable por bajo los 872.990,00 es exento. ¿Ya? ¿Qué significa? No se le aplica. Pero cualquier remuneración que vaya entre los 872.991,01 al 1.939.980,00 está afecta a un factor y a una cantidad de rebaja. ¿Ya? Entonces, en base a esa denominación, yo hago también las otras subclasificaciones, que es según el tipo de remuneración. Tengo la siguiente de 1.939.000 a 3.233.000, la otra de 3.233.000 a 4.500.000 y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta remuneraciones por sobre los 9.699.900. ¿Ya? Para efecto de determinar el impuesto único mensual, se ocupan solamente estos datos. Esta tasa de impuesto efectiva se utiliza en otra situación. ¿Ya? Entonces, en base a eso, vamos a suponer que tenemos para un mismo mes, en este caso de enero del año 2024, vamos a poner que tenemos 3 trabajadores, ¿ya? Donde uno tiene una renta de eh, y, ahí. Y vamos a poner el otro que tiene
Mm, ya, vamos a tomar estos tres casos. ¿Ya? Para el caso 1, la remuneración de un trabajador es de, vamos a dejarlo con ahí, 4.325.892. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con eso? Esto ya consideremos que es remuneración tributable. No, no, porque si yo, porque es un dato que lo sacamos de la misma liquidación de remuneración, ¿ya? Si yo en una eventualidad, por X motivo, le dijera, esto es una remuneración, es un haber líquido, o sea, perdón, es un haber imponible, ¿ya? Ustedes tendrían que tener los datos del FP, de la FC y de FP, AFC y salud para poder determinar según la entidad los porcentajes que tienen que descontar y obtener la renta tributable, ¿ya? Pero para efecto, esto es una renta tributable porque me interesa poder utilizar la tabla esta, ¿ya? Entonces, si yo tengo un trabajador 1 que para el mes de enero del año 2024 tiene una remuneración tributable de 4.325.892, este monto yo lo tengo que multiplicar por un factor. Y en este caso yo tengo que posicionarme primero dónde está, en qué línea o sí, en qué nivel está esta remuneración. 4.325.000 está aquí, miren, porque esto va de los 3.233.000 a los 4.526.000. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que multiplicarlo por el factor, el 0.135 por 0.135. Y luego le tengo que restar este dato, 290.350. 290.350.34. Y ahí recién yo obtengo en este caso mi impuesto único. Y si yo lo determino, cuatro millones 325.892 por 0.135, A mí me dio 293.645, pero no sé si estará bien. ¿sí? ¿Puede ser? Entre 290, A mí también me dio ese. 350.34, ¿ya? Exactamente. 290 y, permiso, 293, 645.08. Eso es lo que da. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que para este trabajador que tiene esa remuneración, este dato, lo voy a poner en rojo, es el impuesto único. Este es el impuesto único para este trabajador. ¿Ya? En este caso, del siguiente trabajador, lo mismo, pero está en el tramo de 1.352.000 que corresponde aquí, a este nivel. Entonces, el factor es distinto, 0.04, y le tengo que restar la tasa, que es 34.919.64. Ya. Como tienen la calculadora más cerca, dígame cuánto le sale. A ver si coincide. 19.196. 19.150. ¿Ya? 196. 196. Sí, ¿Ahí? Ya, sí, gracias. ahí Siempre pasa que... Ya. Siempre me pasa que escucho de repente los números medio, medio dispersos. ¿Ya? Por eso siempre es bueno que me vayan rectificando. Ya, entonces en este caso tengo a este trabajador que tiene, en este caso, un impuesto único para este mes con esta remuneración de 19.196. Y tengo el caso de otro trabajador que tiene una remuneración de 990.584. ¿Dónde calza? En el primer factor del 0,04, igual que el anterior. Exactamente.
con el mismo factor, pero como es otro trabajador, yo tengo que determinarlo, en este caso, con la remuneración del trabajador, ¿ya? Entonces, hago exactamente lo mismo, aplico la misma tasa a rebajar, ¿ya? Y obviamente me determina el impuesto para este trabajador 3, que corresponde Me dio 4.703. 1704. Bueno, si la próxima, bueno. 4.700. A coro ahí, los dos. ¿Ahí? ¿4.704? Sí, Ya. Entonces, ahí ya tengo mi impuesto único en este caso para este trabajador. Entonces, ¿qué es lo que pasa para la empresa en esta condición? Supongamos que tenemos en este caso, hipotético, ¿ya? El formulario 29, ¿ya? Donde sabemos que del libro de compra-ventas, vamos a ponerlo con una letra, porque si no, se van a, ahí, ya. Que en el formulario tenemos que determinar el impuesto IVA, ¿ya? Que en este caso, ojo, que puede ser, como dijimos, declarado y o pagado, ¿ya? Cuando es declarado es porque yo tengo un remanente. Solamente lo declaro y me quedo, obviamente, obviamente, con la información a mi favor. Y cuando es pagado es porque yo tengo que declararlo, pero otra vez me salió un IVA a pagar y yo lo pago, ¿ya? Y este, en este caso, es el primer dato que voy a tener como para informar en el formulario 29. Luego voy a tener el impuesto único, en este caso impuesto único, que para efectos de acá, yo tengo que sumar mis tres montos, ¿ya? En este caso el monto de los tres trabajadores, que en este caso son 317.545, ¿ya? Y el tercer, en este caso, el tercer impuesto que yo tengo que declarar eventualmente, y si es que esto se aplicase, es cuando en este caso la empresa hubiese podido recibir una boleta de honorario, ¿ya? Una boleta de honorario de segunda categoría, que en este caso yo declaro la retención de segunda categoría, ¿ya? Y obviamente, ¿cuál va a ser este monto? Obviamente, la misma boleta me va a decir retención, no me dice IVA, por si acaso. Me dice retención, 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 y yo obviamente aquí informo mi respectivo dato, ¿ya? Y obviamente la suma de estos obviamente va a corresponder a mi total del F29 para este mes respectivo. Que vendría siendo, obviamente, ¿queda claro cómo se determina un formulario 20, perdón, el impuesto único? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, acá en la retención de la boleta de honorario, ¿ya? Solamente ustedes declaran lo que está en la boleta. Ahí no tienes que hacer mayor cálculo. Porque al recibir el documento, obviamente queda, queda contemplado. ¿Ya? Así que eso es lo que está referido al impuesto único que incluye también el formulario 29. Entonces ahora, ya. Ahora, nosotros vamos a...
tenemos que hacer la respectiva interpretación del formulario 29. Porque ¿cuál es la idea? Que cuando ustedes tengan un formulario 29 en las manos, logren interpretar la información que está en el respectivo documento y sepan lograr identificar la información que está detallada ahí en el respectivo instrumento. Entonces, a ver, son 20 para las 9. Hagamos una cosa. Hagamos el corte ahora, ¿ya? Y cuando volvamos, ¿ya? Cuando volvamos, yo les voy a dejar un formulario 29 en el grupo, ¿ya? Que va a ser parte del ejercicio que vamos a hacer la interpretación, ¿ya? Y ocupamos en este caso la segunda hora, porque somos solamente para las 9, volveríamos a las 9. Y hacemos la interpretación en una hora, obviamente, en el bloque que nos queda. ¿Les parece? O sea que volvemos a las 9. Sí, yo les voy a buscar el documento, se lo voy a dejar en el grupo porque tengo que buscar el ejercicio del libro un libro de compraventas con el respectivo formulario del mismo periodo. ¿Ya? Y ahí después ustedes ven si, obviamente, lo visualizan solamente ¿cómo le dijeron? O si lo quieren, no sé, pues imprimir, de repente alguna persona quisiera tenerlo a la vista. Vale, profe, nos vemos a las 9 ¿Ya? entonces. Ya, yo les comparto en este ratito ese documento. Mm,
Ya no sé si estarán disponibles. ¿Están disponibles? Sí, ya, Grecia. Gracias. Ya, yo les compartí en el grupo un documento que es un Word, que es el mismo que voy a compartirles acá, por si acaso. Ahí ven cómo ustedes lo visualizan, pero yo igual lo voy a compartir acá. Ven entrando. Ya. Este documento ya consta de dos partes. Este es el libro de compra. ¿Ya? Esta es digamos, la gráfica que entrega en este caso el libro, ¿cómo le dijeron? El Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Cuando yo lo saco, digamos, la información, me lo arroja así, ¿ya? Está el tipo de documento que dice, en este caso, facturas electrónicas, el 33 por si acaso es el código del documento tributario, y en este caso el contribuyente tiene notas de crédito, en este caso que es el código 61, ¿ya? Aquí arriba tengo el detalle del libro de compras, ¿ya? Con su respectiva total de documentos, datos exentos, neto, IVA y montos totales. Y abajito es exactamente lo mismo, pero aquí dice el libro de ventas, ¿ya? Donde está, en este caso hay facturas y hay boletas afectas, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a interpretar el formulario 29, que es la siguiente hoja, que es esta, ¿ya? En relación solamente al libro de compra-venta, ¿ya? Entonces, el libro de compra consta de que tiene, facturas electrónicas, tiene 94 documentos y la nota de crédito tiene 16. Y mi libro de ventas tengo facturas de venta, en este caso 3, y boletas afectas 778. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estructura de mi formulario, en este caso de declaración de impuestos, formulario 29? Acá arriba dice folio, que es el número correlativo, en este caso digamos, del registro de autorización que entrega el Servicio de Impuestos Internos al hacer una declaración respectiva. Está el dato, en este caso, del RUT del contribuyente y está el periodo tributario. Ya 2019, 08. Aquí están los datos del contribuyente, si eventualmente es una persona natural o jurídica, ya con los respectivos datos, ¿ya? Y acá viene, en este caso, lo que a nosotros nos convoca. Aquí donde dice código, glosa y valor,
Y acá lo mismo, código, glosa y valor. Entonces, vamos a ampliar un poco esto. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Es la estructura de este formulario obteniendo los datos del libro de compra-venta. O sea, de los datos de acá arriba. Entonces, aquí el primer código, el 503, dice cantidad de facturas emitidas. Las facturas emitidas son facturas de compra y facturas de venta. Cuando yo digo factura emitida, es factura de compra o factura de venta. De venta. Facturas de venta. Exactamente, porque yo cuando emito, o sea, como yo hago la factura, por eso es factura emitida, porque cuando yo compro es una factura recibida. Entonces, al decir cantidad de facturas emitidas, yo tengo que asociarlo al libro de, en este caso, venta, y me dice 3. Y aquí me está pidiendo la cantidad de facturas solamente. Entonces, si yo cotejo con mi libro de ventas, dice factura y dice 3 documentos. Ese es el 3 que está acá en el valor, ¿ya? Luego en la línea 110 dice cantidad, documentos, boletas, ¿ya? Y lo mismo, debo en este caso relacionarlo a las boletas de venta que dice que son 778 y si yo lo cotejo en el libro de ventas son 778 documentos emitidos. Luego de eso, el siguiente código dice crédito IVA por documentos electrónicos, ¿ya? Ya, línea 511, crédito IVA por documento electrónico. Y dice 480,024. El IVA crédito es acá, en mi libro de compras. Por eso aquí yo le puse crédito. ¿Y por qué me dice que son 480,024? Es porque yo aquí tengo una factura y tengo una nota de crédito. Las notas de crédito reducen o rebajan los valores de la factura. Entonces, en este caso, para yo poder obtener digamos, mi monto de IVA de compras o mi IVA crédito, yo tengo que restar los 565.360 menos 85.336. Y me da 480.024, que es el dato que está acá. ¿Ya? Entonces, línea 511, yo resto el IVA de mi libro de compras. El IVA de factura menos el IVA de las notas de crédito. Vayan anotando ya este tipo de, porque después, cuando si tienen el documento impreso o si eventualmente después lo quieren cotejar, va a ser más fácil de que ya con los apuntes lo puedan ir como identificando la información. ¿Ya? Entonces, voy ahora a la línea 519. Dice cantidad de documentos, facturas recibidas del giro. ¿Ya? Y aquí es lo que yo les venía diciendo. Las facturas recibidas son las facturas de compra. Y dice 94. Y si yo me voy a mi libro de compras, dice facturas, libro de compras, facturas 94. ¿Ya? Entonces el número de facturas. Luego dice cantidad notas de crédito recibidas en la línea 527. ¿Ya? Y tengo que ir a cuántas notas de crédito se recibieron en este periodo. Y dice que son 16. Cotejo con mi libro de compras. Acá. Nota de crédito dice 16 documentos recepcionados. Entonces, ya. Eso es ya para la línea 527. Después viene la línea 563 y dice base imponible. Y me dice que son 3.435.358.
La base imponible son las ventas netas. Y si yo le digo las ventas netas, es porque me tengo que ir a mi libro de ventas. Entonces, mi libro de ventas dice que son 3.435.000. ¿Qué significa? Que yo tengo que sumar 1.808.500 más 1.626.857. Porque cuando le digo ventas netas, es el monto neto de las ventas. ¿Ya? Entonces, si yo sumo 1.808.500 y 1.626.857, me va a dar mi base imponible, que son 3.435.358. ¿Ya? Entonces, para la línea 563, se obtiene de esa forma. Luego, me dice, tasa PPM primera categoría. ¿Qué es el PPM? ¿Qué es el PPM? ¿Alguien se recuerda? Lo vimos en la última clase. No se recuerda a nadie. No es el impuesto, eh, el adelanto del impuesto de la renta. Exactamente. Es la provisión, específicamente, es la provisión de impuestos que yo amortizo de manera mensual. ¿Ya? Pero es pagar de manera anticipada un impuesto que de una u otra manera tengo que dar cumplimiento tributario para la renta. ¿Ya? Solamente que la ley me obliga de que yo lo tengo que amortizar de manera mensual. Entonces, si me está diciendo tasa PPM, es el porcentaje que está establecido para esta empresa para determinar el PPM mensual. ¿Ya? Entonces me está diciendo la tasa. En este caso es el 1,5. ¿Ya? ¿Y por qué es el 1,5? Porque este contribuyente es un contribuyente, digamos, menor de una roticería de bar. Entonces, obviamente, hacer un negocio chiquitito, obviamente la tasa impositiva obviamente es menor. Si fuese una empresa un poco más grande, obviamente vendría siendo un 3, un 4% a lo menos. ¿Ya? Entonces, la línea 115 solamente es el porcentaje de la tasa del PPM que está determinado. Ahora, ojo, esta tasa se determina de manera mensual para todos los meses. Si eventualmente una empresa en algún periodo quiere pagar una tasa un poco mayor, porque quizás tuvo, no sé, mucho volumen de venta, ¿ya? Hay otro formulario donde yo puedo declarar el PPM voluntario, el adicional. Si yo quiero pagar el 3% por X motivo, al formulario 29 le pongo, como todos los meses, el 1,5, ¿ya? Que corresponde y que es establecido por norma de manera mensual. Pero también, obviamente, puedo en el otro formulario, que en este caso es formulario 50, yo ahí puedo declarar la tasa del PPM, en este caso voluntario, y le pongo el 1%, el 1,5 al otro formulario igual. ¿Ya? Las tasas se determinan de manera mensual, o sea, perdón, aplicables de manera anual. Entonces, si yo determino para enero una tasa impositiva de ejemplo del 2, tengo que pagar todos los meses obligatoriamente el 2. ¿Ya? Entonces, a eso está referida la línea 115. Tasa de PPM de primera categoría es solamente el porcentaje. ¿Ya? Ahora, IVA, débito, facturas emitidas. El código 502. ¿Qué significa IVA, crédito, facturas? Corresponde en este caso a las facturas de venta.
¿Por qué? Vamos para arriba. Facturas de venta. ¿Ya? 343,615 entonces ya es, perdón, acá. Si ustedes se fijan acá, dice factura, aquí la primera línea, ahí, dice facturas y es 343,615. Entonces solamente estamos informando el IVA de la factura. ¿Ya? Ahora, me voy hacia abajo. Luego dice, débitos boletas, la línea 111. Los débitos boletas es lo mismo, es el IVA, pero en este caso de las puras boletas. Y dice que son 309,103. Si me voy para arriba, acá. Boletas afectas, dice ahí. Libro de ventas, por si acaso. 309,103. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Informando solamente el débito de mis boletas. ¿Ya? El IVA débito. Ya, eso es la línea 111. Y luego en la línea 538 dice total débitos. ¿Qué significa eso? Que tengo que sumar los 343 más los 309. Y eso me da un monto de 652,718. Entonces estoy sumando solamente los IVAs, o debo declarar en este caso, detallar los IVA de mi libro de ventas. Entonces la línea 538, donde dice total débitos, es porque estoy sumando la línea 502 más la 111. Luego dice, crédito recuperable y reintegro de facturas del giro. En la línea 520, acá. 520, crédito recuperable y reintegro de facturas, en este caso del giro. Y eso corresponde al IVA, en este caso de compra. Porque al hablarme facturas del giro, vamos arriba. Aquí dice, aquí está la factura, y ahí dice 565,360. Ese es el dato que está en la línea 520. En el crédito recuperable y reintegro, en este caso, de facturas. Luego dice lo mismo, dice en la línea 528, crédito recuperable y reintegro, pero dicen notas de crédito. Y dice 85,336. ¿Qué significa eso? Que en este caso es el IVA de mis notas de crédito. 85,336 ahí. Me voy arriba. Aquí. Acá están las notas de crédito. Y ahí dice 85,336. Yo solamente estoy informando mi IVA crédito del libro de compras. Y luego, voy a la línea 504 y dice remanente crédito mes anterior. ¿Qué significa eso? En la línea 504, remanente crédito mes anterior. ¿Qué significa esa frase, digamos? No importa que se equivoquen, no tengan miedo a responder. Lo hablamos en la última clase, cuando hablábamos del IVA remanente. A ver, Profe, es que tuvimos el mes anterior, tuvimos más compras que ventas y nos quedó un IVA remanente. exactamente, ¿ya? Como yo en el mes anterior tuve más compras que ventas, el IVA que yo determiné en ese caso no fue un IVA a pagar, fue un IVA remanente. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo estoy haciendo un formulario, ¿se acuerdan que yo les decía, antes de hacer como raya para la suma,
tengo que hacerme la pregunta, ¿tengo en este caso remanente en el periodo anterior? Si tengo, obviamente yo lo tengo que informar. Entonces, en este caso, aquí está informado, ¿ya? Está informado porque también lo utilizo como dato para hacer el respectivo en este cálculo, ya en el periodo siguiente. Entonces, ¿qué significa? Si estamos en agosto del año 2019 y me dice remanente crédito mes anterior, es porque en el mes de julio me quedó un IVA remanente de 147.884 pesos. ¿Ya? Entonces, aquí en el formulario también tiene que aparecer el dato. ¿Ya? Y luego de eso dice total créditos. Abajito dice 537, que es el código, total créditos. Y en los totales créditos me dice que son 627.908. ¿Por qué? Y aquí es importante que no se vayan a perder, porque yo tengo, tengo los 565.360, miren acá, la línea 520. Tengo los 565.360, que es la factura. Tengo el crédito de las notas de crédito, que son 85.000. ¿Y qué significa? Que yo solo tengo que restar. Entonces, a los 565.360 le resto los 85.336. Y luego de eso, tengo que sumarle el remanente, los 147.884. Entonces, si yo hago ese cálculo, 565.360 menos 85.336 más 147.884, me va a dar los 627.908. Entonces, la línea de 537, donde dice total crédito, es la operación que yo les acabo de detallar. ¿Ya? Ahora, después dice código 89, impuesto determinado IVA. ¿Cómo yo determino este impuesto acá? Lo determino porque tengo que considerar acá que en el libro de compras, estos los 565.360, yo le estoy restando mis notas de crédito. Y ahí me está quedando un monto de 652. A ver, espérame un segundo. 652.718. Y en este caso le tengo que restar a los 627.908. ¿Ya? O sea, si yo me voy aquí al formulario, es restar el total débito, los 500, la línea 538, menos la línea 537. Y ese resultado yo lo determino y lo pongo en este caso en la línea 089, que me da los 24.810. Luego sale o me dice 062 el código, dice PPM neto determinado. Y me dice 51.530. ¿Cómo obtengo ese dato? De acá. Acá yo tengo la base imponible, miren, aquí. Ahí tengo la base imponible. Y ahí tengo la tasa del PPM. Entonces, ¿qué significa? A los 3.435.358 tengo que determinar el 1,5%. ¿Y cuánto es en este caso? 51.530. Entonces, lo que va en la línea 062
es el 1,5% de 3.435.358. Y luego en la línea 595 dice subtotal impuesto determinado en verso. ¿Qué significa eso? Es el subtotal que estoy determinando, en este caso, en mi operación del periodo tributario. Entonces, si tengo un IVA de 24.810, un IVA en este caso que debo pagar, más un PPM que también tengo que pagar, yo lo que tengo que hacer es sumar 24.810 menos 51.530. Entonces, lo que está determinado aquí en la línea 595 es la suma de esos dos montos. 24.810 más 51.530. Y como en este caso no hay mayores datos, ejemplo, no hay impuesto único, porque en este caso este contribuyente no tiene contratado personal, no hay impuesto único, no hay boletas de honorario. En este caso el formulario de la línea 547 se vuelve a repetir el dato, ¿no? 76.340. Si eventualmente hubiesen otros impuestos vinculados, obviamente ahí se genera la sumatoria. ¿Ya? Entonces con esto yo ya tengo aquí determinado, o digamos individualizado, mis datos del libro de compra-venta en mi respectivo formulario. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Anotaron todos bien? ¿Quedaron perdidos en algún monto? ¿No? Acá el mismo formulario dice total a pagar dentro del plazo legal y sale con el código 91. Y este es el monto que en este caso el contribuyente tiene que pagar en este periodo, 76.340. Al no existir recargos, ni multas, ni intereses, obviamente esto queda en blanco. No existe condonación, ya las condonaciones se restan por si acaso, por eso dice ahí más, y aquí dice menos, ya. No existe condonaciones, tampoco existen recargos, entonces esta declaración queda cerrada y declarada en la línea 91 por 76.340. Y al ser al haber, digamos, información sobre multas, intereses o condonaciones, esto se detalla acá abajo. En la línea 60 dice porcentaje de condonación, número de la resolución, fecha de la condonación. ¿Ya? Ahí se detalla en eso. Y acá se detalla, en este caso, el tipo de declaración con el respectivo pago, bajo el medio de pago y bajo el banco, ¿ya? Porque estamos hablando que en este caso fue un pago electrónico, por eso dice PEL. ¿Ya? Existe todavía la modalidad de pagar por cajero, ¿ya? Porque por cajero bancario, pero ya nadie lo utiliza, por si acaso. ¿Ya? Pero en este caso el PEL es pago electrónico, y está el banco y la fecha de la presentación del formulario respectivo. Esta, al ser una declaración que está recibida y está pagada, el servicio dice recibida y pagada por Internet. Si es que eventualmente este formulario solamente fuese declarado y se solicita una postergación, en este caso de pago, aquí dice declarada por Internet. No dice recibida y pagada, dice declarada, porque solamente estamos declarando y estamos haciendo una postergación, en este caso de pago. O sea, estamos haciendo la respectiva, digamos, solicitando la respectiva exención para que paguemos quizás en el periodo siguiente. Muchas veces se piensa que porque yo estoy haciendo una solicitud de prórroga de pago, en este caso de mi formulario 29, al mes siguiente no voy a pagarlo. Y es todo lo contrario. Yo tengo que incluir el periodo que no pagué
y estar consciente que se me viene el siguiente periodo. Entonces, a veces se malinterpreta la forma de cuando yo hago o solicito una postergación de pago. Ahora, si yo me retraso en la forma de poder, digamos, de la fecha, los plazos que el servicio me entregue, también tengo multas e intereses que tengo que cubrir. Así que no, aquí no va que, ejemplo, me atrasé o no me pagaron, no. Al servicio no le interesa qué me pasó, ya solamente le interesa de que se cumplan en los plazos que la normativa establece. Ahora, el contribuyente puede postergar en un periodo hasta 60 días, ¿ya? O 2 meses. Eh, mm, mm, mm. A veces, o pasó en el tiempo de pandemia, donde se podía postergar en cuotas, ¿ya? Y estaba esa opción. Ahora no, ahora se puede, se paga, digamos, se paga de manera en un periodo solamente mensual, considerando los 2 meses como plazo máximo, ¿ya? Ahora, esa postergación implica, no implica que se me van a poner alguna multa o algún interés adicional, no, pero tengo que pagar en la fecha que está determinada. Si no pago, es ahí donde me castigan de una u otra manera, ¿ya? Entonces empiezan a recorrer los intereses, las multas, después obviamente la fecha del vencimiento del no pago, ¿ya? Ahora, en la eventualidad que si yo tengo una postergación de IVA por 2 meses y por X motivo quiero pagarlo antes de los 2 meses, eso también lo puedo hacer, ¿ya? Y es aplicable para el formulario 29 y para el formulario 50 por si acaso, ¿ya? El formulario 50 permite declarar, tiene la misma estructura, por si acaso, pero se declaran impuestos distintos. Se puede declarar intereses, o sea, perdón, impuestos de casinos de juego, de derivados del petróleo, impuestos a los combustibles, impuestos a los casinos, impuestos de los contribuyentes que perciban dineros digamos, del extranjero, o sea, de Chile, y que no vivan en Chile, que residan en el extranjero, pensiones, utilidades que son declaradas de contribuyentes que pertenecen a una sociedad y perciben utilidades, eso también se declara en el formulario 50. Se declara, ¿qué otra cosa se me olvidó? Qué otro impuesto es? Eh, me faltan algunos. A ver. Pero en general son impuestos bastante específicos, ¿ya? Son específicos. El PPM, eso es lo otro. El PPM, cuando yo lo declaro de manera voluntaria, o sea, o adicional al establecido, yo también ahí lo tengo que poner en el formulario 50. Eh, ¿Qué otro impuesto? Por eso le digo, son muy específicos los impuestos que se declaran. Eh, Retenciones. Las retenciones con fines tributarios también son declarados
en este formulario. Eh, los, las personas que trabajan en el ámbito inmobiliario, ¿ya? Que arrienden propiedades, también lo declaran en este formulario. Sesiones de derecho, impuesto a los tabacos, el impuesto a la zona franca. ¿Qué otra cosa? Es como eso, parece que no me falta ninguno más. ¿Ya? Esos son los tipos de impuestos que se declaran en el formulario 29. Entonces, si lo vemos de ese punto de vista, los plazos para declarar los impuestos, ya sea en el formulario 50 o en el formulario 29, son los mismos, solamente que se declaran o se informan distintos tipos de impuestos, pero la obligatoriedad está en los mismos, está en las mismas fechas, se interpretan como de la misma forma. Y al momento, en este caso, de que un contribuyente quiera digamos, hacer la renta, obviamente se utiliza la información de los dos formularios para constituir, en este caso, el respectivo balance y hacer después la respectiva declaración de renta. Em, ¿Alguna duda? ¿No? Los formularios o las propuestas, cuando yo que necesito hacer una declaración de impuestos, me las entrega el servicio, ¿ya? Yo no es que tenga que determinar, nosotros hicimos el ejercicio como para que ustedes sepan cómo se origina una determinación de impuestos. Pero al estar en un sistema de contabilidad electrónica a través de la página del servicio, o apoyada, en este caso con cualquier ERP contable, la empresa, al ingresar la información, le aparece obviamente una propuesta. Y el contador obviamente coteja la información, ¿ya? Y la coteja en relación a las facturas recibidas y las facturas emitidas. Que cotejar que cada factura o que cada documento tributario sea el correspondiente a la información que tiene la empresa, no va a estar, por ejemplo, declarando una compra o alguna adquisición que esté fuera del giro, ¿ya? Entonces, por eso es importante que cuando se hacen los acuses de recibo, obviamente cotejar esa información e ir aceptando las facturas o eventualmente eliminándolas de la contabilidad. Entonces, al llegar el momento de la propuesta o de hacer la declaración, yo reviso la propuesta que me entrega el servicio, se coteja con la información y se hace el respectivo, digamos, pago o declaración respectiva, ¿ya? Por eso en este caso es importante porque al hacer una propuesta, una persona que eventualmente no conozca la terminología, en este caso de servicio, o no conozca la forma de cómo se hace una respectiva declaración, obviamente lo más probable es que se equivoque. Y al equivocarse va a pasar ese mes, pero va a llegar el momento, lo que veníamos hablando hace algunas clases atrás, el servicio va a filtrar quizás una inconsistencia, porque ellos lo llaman inconsistencia, una inconsistencia en la información tributaria y obviamente van a notificar al contribuyente para que se presente, se lo van a citar un día para que se presente con la documentación y hacer la respectiva fiscalización. Y ahí obviamente se contemplará si hay errores, el tipo de multa eventualmente que pueda incurrir, eh, digamos, las rectificaciones que se tengan que hacer desde el momento que se determina que se determina la infracción, ¿ya? O la inconsistencia, y se tiene que hacer la respectiva corrección de todos los formularios hasta la fecha presente. Y eso implica muchas veces que
Si declaramos de menos, hay que pagar el IVA que eventualmente nos quisimos ahorrar, más las multas e intereses que nos apliquen. Y siempre pagamos de menos. Es muy raro que un contribuyente pague de más. ¿Por qué? Porque la visión y la política de un contribuyente es tratar de hacer tonto al Estado. Pero eso es como imposible. Porque el servicio se va a dar cuenta sí o sí, como les decía, tarde o temprano. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Existe un sistema de algoritmo que en este caso el servicio filtra las respectivas inconsistencias. Así que eso en cuanto a la respectiva declaración de impuestos y la respectiva eh, determinación, ¿ya? Según el tipo de actividad económica, hay empresas que realizan los pagos con los dos formularios y hay otros que los realizan en este caso en un solo formulario, el formulario 29. Ahora, por estar en un sistema, creo que alguien me estaba preguntando algo ahí. Sí, Miguel. Miguel dice, ¿hasta cuándo es el plazo, en este caso, para realizar el formulario 29? Al estar en una modalidad de, de contabilidad electrónica, si yo tengo movimiento, y eso era algo que no se lo había explicado, si yo tengo movimiento, ¿qué significa que una empresa tenga movimiento? Es que hay compras y hay ventas, ¿ya? O puedo tener puras ventas o puedo tener puras compras, pero tengo movimiento. Entonces eso es una declaración digamos, del formulario con movimiento. ¿Cuándo un formulario es sin movimiento? Cuando en un mes no tuvo ni compras ni tuvo ni ventas. O sea, en ambos formularios, o sea, perdón, en ambos libros está en cero. ¿Ya? Entonces, dependiendo si la empresa no tuvo movimiento, es hasta el día 28 de cada mes siguiente. O sea, la declaración de enero, yo tengo hasta el 28 de febrero para hacerla sin movimiento. Pero si en enero yo tuve compras o tuve ventas, tuve una o tuve ambas, ¿ya? La declaración se hace, siempre cae entre el 20 y el 22 de cada mes. ¿Por qué? Porque cuando cae feriados o sábados o domingos se corre para el día hábil siguiente. ¿Ya? Entonces siempre hay que estar mirando el calendario o el servicio entrega en la página digamos, la propuesta de declaración para todas las obligaciones tributarias del mes respectivo. Entonces yo veo el calendario, digamos, de declaración y pago, y ahí sale si es que cae un feriado o pasa cualquier cosa, cuando es la fecha, digamos, que está la fecha límite para hacerlo. ¿Ya? Ojo, que la fecha límite, si a mí me dice fecha de vencimiento el día 23, no significa que yo tengo que pagar exclusivamente el 23. Yo puedo pagar a partir del 10 del día 10 del mes siguiente. ¿Ya? Me tomo unos días, determino en este caso los impuestos y pago. No tengo que esperar el último día, digamos. ¿Ya? Pero siempre, como todo chileno y como toda empresa, a última hora se paga ahí al filo de la raya, digamos, ¿cómo dijeron? Las declaraciones. Ahora, ojo, que hay ciertos impuestos en ciertas situaciones que es con horario. Ojo con eso. Entonces, es bueno que se revise la página del servicio y que se
digamos, se determina, digamos, el día y la hora hasta qué hora yo tengo para pagar. ¿Ya? Así que esa información está en la página de servicio, la página del Servicio de Impuestos Internos en este caso. ¿Ya? Y el mismo principio, ojo, el mismo principio corre para las imposiciones. Cuando yo tengo que declarar imposiciones y las tengo que pagar, también me dan fecha y me dan hora. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Si yo solamente voy a declarar algo y no lo voy a pagar, hay una fecha específica. Si yo paso de esa fecha de la declaración y no pago, o sea, y no pago en el sentido de que yo declaro y pido la postergación de pago de IVA, ¿ya? Es una fecha anterior a la fecha del vencimiento. Si yo, por X motivo, me dice que yo la declaración y no pago es para el 20 y la declaración con pago hasta el 23 y yo me acordé el 21, lamentablemente, el día 23 tengo que pagar. Porque si yo declaro y no pago, al final estoy incumpliendo. ¿Por qué? Porque me decía que para el día 20 eso era declaración sin pago. O con postergación de IVA. Con postergación de plazo de pago de IVA. Así que ojo con ese tipo de cosas cuando... y eso está muy relacionado a los cumplimientos de las empresas. De cómo la empresa tiene que un poco ordenarse y planificarse para poder dar cumplimiento a todas las obligaciones tributarias. ¿Alguna duda? No me recuerdo si, a ver, si me queda algo más que me pueda... A ver. Miren, les voy a compartir aquí está el calendario de lo que yo les decía. Aquí estamos en la página del servicio. Ya, aquí. Ahí. Ya, aquí estoy en la página del Servicio de Impuestos Internos. Entonces dice calendario tributario y aquí dice noviembre de 2024. Y aquí, si yo me posiciono aquí digamos, la fecha, ¿ya? El día 4 tengo vencimiento, en este caso del formulario 50, pero del código, obviamente, 291, ¿ya? Solamente en este caso es el formulario 50. Eso es para el día 4. Si yo me voy al día 20, aquí, miren, aquí está. Día 20, acá. Declaración mensual del formulario 29. Y aquí dice vencimiento de presentación del formulario 29 por internet con pago electrónico, con PEL, pago en línea. De contribuyentes que cumplan con los siguientes requisitos, que declaren y paguen el formulario 29. O sea, tengo hasta el día 20 de noviembre para declarar octubre. Y dice que sean contribuyentes de primera categoría de la Ley de Impuestos de la Renta, como facturadores electrónicos, o de la segunda categoría y emisiones de boletas honorarias electrónicas. Este requisito no será exigible a los contribuyentes que, según la actividad económica se desarrollen, no se encuentren obligados a emitir documentación tributaria. Y para el formulario, en este caso, declaración del formulario 50, si yo declaro bajo estos códigos, 652, ya, todo el detalle, yo también tengo para el día 20 en el formulario 50, pero con estos códigos. Y aquí donde cae, en este caso,
si tengo, no sé, tengo no sé, vendo combustible, ¿ya? Vendo combustible y tengo ya un punto de venta de confite, tipo Pronto Copec, ¿ya? Tengo hasta el día 20 para hacerlo, porque voy a caer digamos, en este lapso. Ahora, el día 23 hay informes de retención de cambios de sujetos de IVA, ya que es otro tipo de trámite que hay que hacer. A ver. El día 18, declaración mensual en formulario. Dice vencimiento el día 16 en caso de que sea sábado, domingo, feriado, pasa el día siguiente. Y vence qué cosa, en este caso el formulario 50, los códigos 211, 241, 800, 282 y 285, por impuesto específico del petróleo diésel. ¿Ya? Pero es la declaración. Si yo voy a pagar, ¿ya? En este caso, mi impuesto del formulario 50, cuando haga mi declaración, lo hago acá, el día 20. Porque con declaración y pago, aquí dice, formulario 50 por internet con pago en línea. Entonces, siempre es bueno consultar esta tabla e ir viendo qué trámites son los que eventualmente me van a ir venciendo según la fecha. El 15 que vence. Hay otro tipo, digamos, para un vencimiento del formulario 29 con el código 71. Así que eso, pero siempre un facturador electrónico, facturador electrónico, que son todos, en este caso, los contribuyentes ya hoy en día, siempre tienen entre el 20 y el 23, según el tipo de fechas que caiga el mes. Ya estimados, no sé qué más en cuanto a, bueno, con esto estamos hablando de todo lo que son las obligaciones tributarias de los contribuyentes y cómo una empresa obviamente puede, producto de las finanzas que tenga, dar cumplimiento a una normativa tributaria. Y esto está relacionado también con como le dijera, con cómo las empresas van evaluando los proyectos y van generando las utilidades, porque una empresa que esté constantemente en producción, no tiene que olvidar que a mayor producción, obviamente, hay una mayor carga impositiva. Y si bien se pagan los impuestos de manera mensual, los impuestos generales de la producción y de las utilidades que percibe la empresa son las que son determinadas y deben ser canceladas con la declaración de impuestos, en este caso de impuestos a la red. Así que eso. mm, Así que no sé si tienen alguna otra duda. No sé si alguien lo escribió en el chat, que de repente pueden escribir y yo no me doy cuenta. El IVA quedó a favor del mes anterior, en el anterior, estábamos hablando. No me di cuenta del mensaje en ese ratito. ¿Ya? Así que eso, estimados, ¿ya? Nosotros estamos... ¿nos quedan cuánto? Quedan 3 clases. 16, 17, 18, nos quedan 3 clases. O sea, ¿qué significa? Que en la próxima clase empezamos el módulo 5. Así que para que estén al día con los avances en sus plataformas. Si alguien está atrasado, se ponga obviamente al día. ¿Ya? Así que nos están quedando 3 clases nomás de este curso. Así que si no hay otra consulta, nos vemos el día miércoles a las 20 horas.
Así que estén bien, que tengan un buen descanso. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, pues, buenas noches. Gracias, Buenas noches. profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Buenas noches, Darwin.